Ok, Luis, dele. Sí, buenas tardes. Para nosotros, mi nombre es Luis Morilla y me desempeño como director nuclear de la Dirección Nuclear de la Comisión Nacional de Energía. Y de verdad que es un grato placer recibirlos en este webinar de hoy, que será sobre esterilización por radiación, a cargo de Fausto Cruz, quien es licenciado en química con un bachelor en calidad, en control de calidad y especialista en protección radiológica de la fuente de radiación, y quien ha sido experto regional invitado por el OIA en varias ocasiones. Para nosotros de verdad que es un grato honor tener al ingeniero Fausto Cruz eh, en esta tarde de hoy con una interesantísima ponencia sobre el tema de la esterilización por radiación industrial. Gracias a todos y empecemos la presentación. Puede proyectar la presentación, Fausto. No se escucha nada, Fausto. ¿Se escucha ahora? Ahora sí lo escucho. Puede proyectar la presentación. Ok, perfecto. No, le decía que para mí era un honor estar acá con ustedes en el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña presentación. Lo que no veo acá fue lo que hicimos hace un rato. Te voy a tener que cancelar y voy a tener que hacerlo de la manera anterior, como lo hicimos ayer. Ok. Tome su tiempo. ¿Pueden ver la presentación? ¿Se ve la presentación? Sí, perfecto. Decirle antes que nada a los participantes que por favor apaguen la cámara. Apaguen la cámara y los micrófonos. Por favor. Ok. Bueno, esto que vamos a ver ahora es cómo se valida un proceso por esterilización, de esterilización por radiación siguiendo el estándar ISO 1137. El estándar 11137, que está en su versión 2018 ahora mismo, ha sido la guía que hemos utilizado en la industria para nosotros poder justificar una dosis de esterilización y de esta manera asegurar que el producto sigue siendo inocuo para la utilización en los hospitales, clínicas, en las casas, si son dispositivos médicos que se utilizan de forma desechable, como son gasas, como son aplicadores de enema y cosas de este tipo. Vasos para tomar muestras, todo eso se consideran dispositivos médicos. Anteriormente, hace unos años, se consideraba como dosis de esterilización estándar 25 kilograys y se entendía que a 25 kilograys se mataban todos los microorganismos que pudieran estar presentes en un dispositivo médico. Eso quizás pudiera ser cierto y pudiéramos decir que el producto está estéril. Lo que pasa es que la condición estéril como tal no es un concepto absoluto, sino un concepto probabilístico. Y lo vamos a ver un poquito más adelante cuando hablemos del nivel de aseguramiento de esterilización, que para la mayoría de los dispositivos médicos está en 1 por 10 a la menos 6. Llevando eso a español, lo que le quiero decir es que la probabilidad de que un microorganismo crezca en un dispositivo médico es de 1 en 1.000.000. Eso es lo que nosotros llamamos estéril para la mayoría de los dispositivos médicos. Hay otros dispositivos médicos que no cumplen esta regla de 1 por 10 a la menos 6, sino que se dan, por ejemplo, 1 por 10 a la menos 3. Ejemplo, las gasas.
que se utilizan en salas quirúrgicas, que se venden en la farmacia, se esterilizan con una probabilidad de crecimiento de 1 en cada 1000, porque el riesgo es muy bajito. Entonces vamos a ver cómo nosotros justificamos y desmontamos esa dosis mágica de esterilización de 25 kilograms que nosotros utilizábamos hace 20, 30, 40 años atrás. Todavía en muchos países, incluyendo países desarrollados, utilizan en algunas industrias el 25 kilograms, pero ya de una forma un poquito más justificada y más científica. Esto aplica tanto para rayos gamma, rayos X y haces de electrones. Nosotros en el país no tenemos equipos de rayos X industriales para esterilización, no tenemos rayos gamma industriales para esterilización, pero sí tenemos 4 haces de electrones que se utilizan para la esterilización de dispositivos médicos. Esos 4 haces de electrones están en una sola compañía, se llama Fresenius Kabi. Yo tuve el honor de trabajar 18 años en esa compañía y ser el que implementó 3 de esos procesos de esterilización. Cuando hablamos de una esterilización por radiación, tenemos que hablar de lo que se llama la cualificación del producto. Y la cualificación del producto tenemos que dividirlo en 2, lo que sería la dosis máxima y la dosis mínima. Hoy nos vamos a enfocar en cómo se determina la dosis mínima. La dosis mínima es lo que garantiza que el producto esté estéril. La dosis máxima lo que garantiza que el producto a la máxima dosis de esterilización pues sigue siendo funcional y seguro. Y seguro no solamente desde el punto de vista de que funcione y que no va a fallar durante una cirugía, un implante, por ejemplo, un catéter, sino que estamos hablando también de la parte toxicológica y de biocompatibilidad. ¿Y qué es esto? Cuando los procesos de irradiación a los que se somete el producto, regularmente se forma una serie de compuestos porque hay una ruptura de moléculas y una recombinación de moléculas. Y durante ese proceso se liberan una serie de sustancias que pueden ser dañinas para el organismo. Eso se llama lixiviables y se debe de evaluar qué cantidad de lixiviables ocurre durante el proceso de esterilización, ya sea por rayo gamma o por electrones, y cómo ese afecta o afectaría a un paciente cuando usa el dispositivo médico. Hay dispositivos médicos que son de corta duración, como por ejemplo una jeringuilla, pero hay dispositivos médicos que duran para toda la vida, como por ejemplo un implante. Entonces, esa es la parte que cubre la parte de dosis mínima. En la de dosis máxima, perdón, en la de dosis mínima, lo que nosotros aseguramos es que no haya microorganismos o patógenos que pudieran afectar a la persona que utiliza el dispositivo médico. Para la dosis máxima, y es lo único que vamos a ver de dosis máxima, en este punto pudiéramos hacer otro webinar para ver cómo se determina la dosis máxima de esterilización y las pruebas que se hacen. Les garantizo que es bastante interesante y se usa el estándar 10993 del estándar ISO para la seguridad biológica. Y esto debe de cubrir la parte no solamente del producto, sino también del embalaje, o sea, el empaque. Y el producto siempre tiene que estar íntegro durante a lo largo de su vida útil y se debe de definir durante qué tiempo ese producto sigue siendo útil. Eso es lo que nosotros conocemos como fecha de expiración. Cuando ustedes ven que un dispositivo médico tiene una fecha de expiración de 2 años, es porque a través de 2 años, en un proceso de envejecimiento, se pudo determinar que el producto sigue siendo seguro. Ahora nos vamos a la parte que nos interesa, que es la parte de dosis mínima. Pero vamos a ver un poquito de definiciones. Algunos términos van a estar en inglés porque es como se utiliza comúnmente en la industria. El primero es el bioburden o la población de microorganismos viables que tiene el producto, o sea, qué cantidad de microorganismos tienen. Luego vamos a ver otro concepto que se llama el sample item portion, que no es más que la porción de producto que se utiliza. ¿Por qué esto es importante? Porque hay productos que son muy largos, enorme, grandísimo, y uno no puede probar ese producto tan grande en un laboratorio, sino que no es práctico, sino que uno define una porción del producto y esa porción del producto es lo que uno prueba.
Sterility Assurance Levels, o SAL, que es la probabilidad de que ocurra un crecimiento de un microorganismo viable en un artículo después de la esterilización. Eso fue lo que le dije al principio, que puede ser 10 a la menos 2, 10 a la menos 3, 10 a la menos 6. 10 a la menos 2, probabilidad de que crezca 1 en 100, 10 a la menos 3, 1 en 1000, y 10 a la menos 6, 1 en 1.000.000. Auditoría de dosis de esterilización es un ejercicio que se hace para garantizar de que el proceso de esterilización sigue siendo efectivo a través del tiempo. Prueba de esterilidad no es más que una operación que se realiza como parte de la validación para determinar la presencia o ausencia de microorganismos viables en el producto o parte de los mismos. Aquí voy a hacer una aclaración. No es lo mismo prueba de esterilidad que prueba es de que el producto esté estéril. Son cosas diferentes. Prueba estéril o prueba de esterilidad. Prueba estéril es cuando usted tiene ya el producto esterilizado y usted quiere probar que esté esterilizado. Prueba de esterilidad se usa para la validación. En inglés un poquito más claro, porque se llama Test of Sterility o Sterility Test. Son los dos conceptos. Luego viene la dosis de verificación. Ese concepto también quiero que lo guarden por ahí en una gavetita, porque lo vamos a ver en un momento. Y una dosis de verificación es una dosis subletal, en el cual se le da para determinar a un nivel de aseguramiento de esterilización de 10 a la menos 2 de que es una dosis idónea para matar los microorganismos. ¿Por qué le llamamos subletal? Porque ustedes están viendo, como yo le dije al principio, que la mayoría de los dispositivos médicos tienen un nivel de aseguramiento de esterilización de 10 a la menos 6. Pero nosotros no podemos probar durante una validación 1.000.000 de unidades para probar que está estéril, sino que nos vamos a una dosis subletal de 10 a la menos 2, donde la probabilidad es de 1 en 100, y van a ver ahorita en un ejercicio que vamos a hacer, y así podemos probar 100 unidades en vez de 1.000.000. El otro concepto es estéril, que significa libre de microorganismos viables. Como les repetí, no es un concepto absoluto, es un concepto probabilístico. Y lo están viendo arriba de 10 a la menos 2, 10 a la menos 6. Entonces, vamos a ver cómo nosotros hacemos un establecimiento de la dosis de esterilización. Y este es un resumen que lo vamos a ver ahora y lo vamos a ver repetido al final de la presentación. Pues primero tenemos que definir una familia de productos, hacer pruebas microbiológicas, selección de aseguramiento de esterilidad, que es 10 a la menos 6 para la mayoría de los dispositivos médicos, selección de la dosis de verificación de irradiación, que es de 10 a la menos 2, realizar pruebas de esterilidad, establecer la dosis mínima y hacer una revisión periódica. Entonces vamos a ir paso por paso rápidamente para que ustedes entiendan un poquito lo que es el concepto. Yo le pido disculpas porque este es un curso que yo lo doy en un día. La última vez que lo di en 4 horas y ahora tengo que darlo en 45 minutos. Si son muchos conceptos, ustedes siempre pueden preguntarme y escribirme para aclarar cualquiera de las cosas que pudiera traer alguna confusión. Familia de productos. ¿Por qué tiene que definirse la familia de productos? Imagínense ustedes que trabajan en una fábrica de dispositivos médicos y tienen 1000 códigos diferentes. Nosotros no podemos hacer este ejercicio para 1000 códigos. Entonces tenemos que agrupar familias de productos que sean más o menos similares y así trabajarlo. De esa forma uno se ahorra muchísimas pruebas, pero hay un precio a pagar por él. No todo es gratis. Y es que si falla durante la prueba de esterilidad un código, eso quiere decir que la familia entera está afectada. Y entonces todos los productos de esa familia están afectados en la validación. Pero lo más práctico es agruparlo en familia de productos. Y para la agrupación se siguen los siguientes criterios: naturaleza y fuente de la materia prima, diseño y tamaño del producto, proceso de fabricación, equipos que se utilizan en la fabricación, entorno de la fabricación y ubicación de la fabricación. También se puede utilizar como criterio la naturaleza del producto como tal, de que si, por ejemplo, colectores de sangre, eso puede ser una familia. Jeringuillas puede ser una familia, infusores puede ser otra familia, que tengan más o menos el mismo desempeño y nosotros podemos agruparlo más o menos en una familia y luego podemos incluso hacer subfamilia dentro de una.
Cuando nosotros vamos a determinar la dosis de esterilización y ya definimos la familia, esa familia tiene que tener un producto que es representativo de la familia completa. Nosotros lo llamamos el peor de los casos. Regularmente es el más complejo, pero posiblemente puede ser también que sea no el más complejo, sino el que más carga microbiana puede tener por la naturaleza del producto y de donde vengan la materia prima. Luego hay que determinar si se utilizará todo el producto o una porción del artículo, que es lo que yo le dije al principio, que se llamaba Sample Item Portion. El SIP puede ser, eso lo define uno. Hay un criterio para la selección, no nos vamos a meter en eso. Eso es ya harina de otro costal y pudiéramos tratarlo en un webinar aparte, ya si determinamos que queremos abundar un poquito más en esto. Y luego de esto hay que seleccionar un método para establecer la dosis de esterilización. Cuando hablo de método, lo van a ver en un momentito, tenemos varios métodos. Está el método que se llama método 1, es el que más me gusta, es el más simple de todos. Está el método VD-Max, también lo vamos a ver someramente un poquito de él, que es donde se establece una dosis fija de 15 kilogray y 25 kilogray, por ejemplo, la típica. Y están el método 2, que eso es cuando fallan todos los otros métodos, esa ya es ciencia profunda, en ese no nos vamos a meter para nada, porque eso sí de verdad que es un día completo para explicarlo, porque es bastante complejo. Para explicar un poquito lo del Sample Item Portion, es como que este plato de espagueti que ustedes ven acá. A la derecha, el plato completo, el SIP sería de 1. Entonces ahí no hay que utilizar nada más que un factor de 1 y eso es totalmente transparente. Pero podemos utilizar 3/4, podemos utilizar, o sea, .75, podemos utilizar .50, podemos utilizar .25. Esas son de las cosas que uno tiene que definir cuando uno está haciendo la validación de la dosis de esterilización. Ningún proceso de esterilización en la industria médica, como es una industria regulada, puede hacerse al ojo. Tiene que hacerse siguiendo este protocolo de validación establecido en el estándar 11137. Ejemplo de cómo uno elige el sample item portion. Si son tubos, por ejemplo, y son de un diámetro consistente, uno puede utilizar la longitud del tubo. Si mide 100 centímetros, yo voy a utilizar 50. Si es polvo, vestimenta quirúrgica, implantes absorbibles, yo utilizo masa. Pesa 100 gramos, yo voy a utilizar 50, 75 gramos. Si es volumen, yo puedo utilizar, por ejemplo, 50 cc, 100 cc, etcétera. Los métodos de esterilización, como yo les mencioné hace un momentito, son estos 4 que vemos acá. VD-Max. VD-Max y método 1 se basan en 2 cosas. Uno en la cantidad de microorganismos y el segundo es la resistencia. No todos los microorganismos tienen una resistencia idéntica frente a la radiación. Hay organismos que son más resistentes que otros. Entonces, por eso es que estos métodos están tabulados, estudiados por científicos que han dedicado su vida completa solamente a determinar la resistencia de estos microorganismos y cómo la cantidad de ellos se comportan frente a un proceso de irradiación. Está el método 1, que es el que, como le dije, el más sencillo, es el que vamos a ver un poquito en detalle hoy. Y los métodos 2 A y 2B se basan básicamente en la resistencia. O sea, qué tan resistente es un microorganismo, y es un experimento que se hace a diferentes concentraciones de microorganismos. Uno va irradiando hasta que tiene el producto estéril. Y el microorganismo tiene que ser el que tiene el producto de forma natural. No es con un indicador biológico como otro proceso de esterilización. Lo bueno del método 2 es que cuando todos los otros métodos fallan, es el único método que uno tiene para poder justificar una dosis. Entonces vamos a irnos un poquito en el método 1 y vamos a asumir un SIP igual a 1. O sea, vamos a utilizar el dispositivo completo. Vamos a pensar que es un bajante de suero o una bolsa de colección de sangre. Entonces, ¿qué es lo que uno va a hacer? Uno va a determinar cuál es la carga microbiana o BioBurden en promedio. Luego va a obtener una dosis de verificación que está tabulada. Realiza, luego que uno tiene esa dosis de verificación, uno toma 100 unidades, la irradia
a una dosis de verificación de 10 a la menos 2, hace una prueba de esterilidad, interpreta resultados y establece dosis de esterilización. Muchas cosas, vamos a verlo en pedacito ahora para que ustedes puedan entenderlo un poquitito mejor. Esta es una gráfica, una forma más gráfica de verlo, de cómo se realiza la dosis de esterilización. Ahí se me fue un link que no debió. No, eso es mi pantalla, no es la de ustedes. Entonces, como les decía, primero se determina el bioburden, luego se selecciona de la tabla 5 la dosis de verificación, se irradian 100 muestras, se realizan pruebas de esterilidad de las 100 muestras y se acepta si hay 2 o menos positivos, o sea que crecieron 2 o menos muestras en la prueba de esterilidad. Acuérdense que estamos trabajando en 10 a la menos 6, 10 a la menos 2, perdón. Luego extrapolamos en la tabla 5 de nuevo, si da menos de 2 positivos y calculamos la dosis de 10 a la menos 6. Y ahí se establece la dosis mínima de esterilización. Aún sigue siendo confuso, por eso vamos a hacerlo paso por paso. Tenemos un producto que se llama bolsa de sangre. Y de ahí tomamos un lote número 1, 10 muestras. Un lote número 2, 10 muestras. Un lote número 3, 10 muestras. Calculamos la carga microbiana y luego hacemos un promedio general. Entonces tenemos una reglita. Cuando calculamos el promedio general, si el promedio general es menor que 2 veces cualquiera de los bioburden anteriores, se utiliza ese promedio. Por ejemplo, en el caso que está a la izquierda, 46, ok, haga 46, 57, 32, el promedio da 45. Entonces yo puedo utilizar ese valor como promedio de bioburden, 45, unidades formadoras de colonia. Pero, por ejemplo, en este otro caso, en que yo tengo 95, 23 y 17, y el promedio también me da 45, ese 45 es menos, yo tengo un valor aquí que es 2 veces más que el doble del promedio. O sea, el promedio da 45, 2 veces sería 90, y yo tengo un valor que es 95. En este caso, el valor que yo voy a utilizar no va a ser 45, sino que va a ser 95. Entonces, con ese valor, yo voy a la tabla número 5 que está aquí, en la parte que a mí me importa. Fíjense que aquí yo no tengo 45, yo tengo 44 y 46. ¿Qué me dice el estándar? Si no está tabulado el promedio de bioburden, coge el más alto. El más alto fue 46. Entonces ahí yo voy a la tablita y veo que a 10 a la menos 2 me da una dosis de 7 kilogramos. Entonces, ¿qué yo hago con ese valor? Yo tomo mi valor de 7 kilogramos y tomo 100 muestras de ese producto y lo irradio a 7 kilogramos. Y luego que yo hago eso, lo mando a prueba de esterilidad. Yo le pongo, lo meto en un medio de cultivo, lo incubo por 14 días y yo pruebo cuántas unidades crecieron. Si creció 2 o menos, entonces mi experimento fue satisfactorio. Si crecieron más de 2, tengo que repetir el experimento. Entonces, ¿qué hago yo ahí? Ya yo sé que si acepté que a 7 kilogramos, 10 a la menos 2, me pasó el experimento, entonces yo en la misma tabla, para el mismo valor, extrapolo el resultado y en la tabla me dice que 10 a la menos 6, mi dosis mínima de esterilización para un proceso rutinario va a ser igual a 20 kilogramos. Acuérdense que este 7 kilogramos que vimos al principio fue una dosis de verificación para probar 100 unidades. Si pasa el experimento, entonces yo me muevo en la tabla para 10 a la menos 6 y este valor que está aquí va a ser de ahora y por siempre, a menos que falle mi verificación en un futuro, la dosis de esterilización que yo siempre voy a utilizar para esa familia de productos. Como le dije, hay diferentes tipos de métodos y yo quiero que ustedes vean por qué método pueden utilizar y por qué. El método 1 se puede establecer dosis hasta desde 11 kilogramos hacia arriba, con un bioburden de 0.1 hacia arriba. En el método de VD Max tenemos
básicamente dos, que es VD-Max 15 kilograys, donde la dosis fija de esterilización es 15 kilograys. Esto es para bioburden que son menores o igual de 1.5 kilograys, de 1.5 unidades formadoras de colonia. También tenemos el método VD-Max 25, que es la justificación de la dosis mínima de esterilización de 25 kilograys que se utilizaba anteriormente, se sigue utilizando. ¿Y cuál es la ventaja del método VD-Max? Sí. Dice alguien que no se muestra la pantalla. Por favor, los demás confirmen que es Germán que no se le ve, por favor. Escribe en el chat si usted puede ver. Ok, perfecto. Germán, tiene que salir y volver a entrar, por favor. A los que no se le ven, que salgan y entren. Continúe, Fausto. Ok, pues le decía que el VD-Max 25 es la justificación de la dosis vieja de esterilización de 25 kilograys. La ventaja que tiene el método de VD-Max frente al método 1 es que utiliza muchísimo menos muestras para la justificación de la dosis. Recuérdense que vimos que en el método 1 se utilizaban 100 muestras, en el método de VD-Max se utilizan 20. Es mucho menos muestras, hay productos que son muy caros y que tienen un bioburden bajito. Entonces, por ejemplo, implantes. Que es interesante el trabajar con implantes. Por ejemplo, hay implantes de titanio que usted no va a coger 100 unidades de una prótesis de rodilla de titanio para someterla a un proceso de esterilización, luego probarla y después descartarla, porque esto lleva a la quiebra a cualquiera. Sino que lo que se hace en este caso es que se simula el proceso y se hace una prótesis con las mismas condiciones de manufactura de un material similar y se prueba por VD-Max, cosa de que en vez de utilizar 100 muestras se utilicen 20. En el método 2A y en el 2B también, como yo les dije anteriormente, esto es cuando los otros métodos fallan, ustedes utilizan este. Siempre se puede establecer una dosis. El problema es que no siempre te va a gustar lo que lo que va a resultar de ahí, porque a veces la dosis es bien bajita, pero otras veces la dosis es sumamente alta. Pero es la única justificación que uno puede utilizar cuando los otros métodos fallan. Una vez que uno termina de setear su dosis, imagínense que ya nosotros establecimos que la dosis mínima de esterilización para las bolsas de sangre iban a ser 20 kilograys. Y esa dosis va a ser fija de por vida, a menos que nosotros durante la verificación de la eficacia del proceso nos diga que ya nuestro producto a esa dosis no puede ser estéril. Eso se da por dos causas. La primera es porque aumentó la cantidad de microorganismos en la producción de la bolsa de solución o de sangre. Lo segundo es porque aumentó la resistencia. Ustedes se acuerdan que al principio yo le dije que en el método 1 y en VD-Max se basaba en dos cosas, que era el número y la resistencia de los microorganismos. Un segundo, pues si eso, sí. Germán, por favor. Wow, impresionante. Me dice cuándo continúe. Trate de hacer el proceso de la presentación de nuevo porque alguien proyectó su pantalla. Hágalo como que fuéramos a empezar de nuevo. Listo. Perfecto, ahí viene. Puede buscar la diapositiva donde quedó y proyectar esa misma. Ok, ahí estoy. Ya estamos casi terminando. Okay. Lo que le decía es que cuando uno hace y quiere prueba para ver si todavía el proceso de esterilización de esa bolsa de solución sigue siendo 20 kilograys, si falla, que es lo que se llama hacer una auditoría de la dosis,
Entonces, ahí hay dos alternativas. Una es uno repetir y probar de que fue un error, o puede ser que haya cambiado o la cantidad de los microorganismos o la resistencia. Entonces, en ese caso, y ya después de una serie de verificaciones, lo recomendable es volver a setear la dosis mínima de esterilización, yéndonos a todo lo que vimos anteriormente. Pero eso es bastante poco probable. Es muy probable que los microorganismos aumenten durante el área de producción, durante el tiempo de producción, pero la resistencia regularmente se mantiene bajita. A menos que se incorpore al área de producción un elemento extraño de una zona totalmente diferente. Los microorganismos no son fijos en el mundo. O sea, nosotros tenemos una flora microbiana totalmente diferente a lo que tienen en Malasia, por poner un ejemplo, o en Israel, o en Estados Unidos, porque las condiciones ambientales cambian, porque las resistencias cambian. Incluso el mismo microorganismo puede tener resistencias diferentes. Entonces, por eso para uno probar que el proceso sigue siendo eficaz, uno tiene que hacer una auditoría de dosis. La diferencia entre la auditoría de dosis y el experimento de establecimiento de dosis original es que aquí nosotros no tenemos que hacer 3 mediciones de BioVerde en promedio y buscar en la tablita y todo lo demás, sino que uno lo hace utilizando la dosis de verificación original, el 7 kg que vimos al principio de la presentación durante el ejercicio, y repetimos el ejercicio con 100 unidades igual, pero no hay que hacer el lote de BioVerde y todo lo demás, sino que se hacen 10 artículos de BioVerde para simplemente uno ver en qué nivel uno está en cuanto a la población microbiana, y luego uno irradia su muestra igualito de como lo hizo anteriormente. ¿Con qué frecuencia se hace esto? Las auditorías de dosis se deben de hacer inicialmente cada 3 meses, o ahora te dan la oportunidad de justificar un intervalo más largo. Pero siempre debe hacerse una auditoría de dosis al menos una vez al año. En el BioVerde se hace dependiendo del nivel de contaminación o de población que uno tiene. Si es menor de 1.5 colonias, se hace máximo cada 3 meses. Si es mayor. Si es menor, uno tiene que hacerlo por lo menos mensual. ¿Y por qué es esto? Porque si uno tiene 1.5 hacia abajo, eso es casi nada. Entonces, por cualquier numerito, uno puede salirse de rango. Un caso interesante es que cuando usted no tiene producción de una familia de productos durante el periodo que toma la auditoría de dosis, no hay que hacerla. Si no hay producción, no hay prueba. Solamente se hace cuando se inicia de nuevo la producción de esa familia de productos. En resumen, como le dije, es más o menos lo mismo que vimos al principio. Se debe definir la dosis máxima del producto, y esto es basado en la funcionabilidad del producto y en la seguridad toxicológica y de biocompatibilidad del producto. Luego se debe establecer una dosis mínima de esterilización por uno de los métodos que ya hablamos anteriormente, que es el método 1, el método 2 o VDMAX. Los Sample Item Portion o SIP pueden emplearse en la mayoría de las circunstancias. Solamente no se puede utilizar cuando el BioVerde es menor de 1.5. Se pueden establecer familias de productos, y esto es basado en la naturaleza del producto, en los componentes, el origen de la materia prima, los procesos de manufactura y también en las áreas de manufactura donde se realicen. Ejemplo, si usted tiene una planta de dispositivos médicos en la zona franca de Jaina y otra en la zona franca de las Américas, tiene que determinar, aunque sea el mismo producto que hace, deben de agruparse como familias diferentes por la localidad de la planta de manufactura. Y hasta ahí llegó mi presentación del día de hoy. Si tienen algunas preguntas, pues estoy aquí dispuesto para contestarlas. Sí, aquí tenemos la primera. Por favor, a las personas hagan su pregunta a través del chat. La primera que tenemos la hace la doctora Nali Cruz, y ella quiere saber
¿Hasta cuándo estará estéril el producto cuando se esteriliza? El producto está estéril mientras dure su vida útil definida. O sea, si durante el proceso de definición del producto se validó en la parte funcional 2 años, 2 años es la garantía de la esterilidad. ¿Por qué es esto? Porque no hay crecimiento de microorganismos. Lo que pasa es que las barreras estériles pueden romperse y se puede ser una barrera estéril el empaque o los protectores. Entonces, si el empaque y los protectores se validaron hasta 2 años, hasta ahí se considera que el producto esté estéril. Quizás después de los 2 años el producto sigue siendo estéril, pero no se ha aprobado. Entonces, por lo tanto, debe considerarse como no estéril. Perfecto. Aquí tenemos otra. Dice, ¿cuáles son las razones técnicas por las que se utiliza la técnica con haz de electrones a diferencia de rayos X y rayos gamma? Ok, interesante pregunta. Mira, con rayo gamma el problema principal, la diferencia entre rayo gamma y electrones, vamos a separarlo en la parte de equipo y en la parte de fuente. En la parte de rayo gamma, que está un poquito más en desuso, y aunque las instalaciones sigue estando y todavía se utiliza, se instalan algunas. Pero el problema cuando tú irradias un dispositivo médico es que la recombinación de los radicales en el proceso de esterilización conlleva a que el producto tenga más detrimento que si fuese por electrones. En electrones, como es en milésima de segundo, mientras el producto está pasando, o décima de segundo, el producto está pasando frente al rayo de electrones, la recombinación de los radicales se hace bastante rápido y el detrimento en el material es muchísimo menor. Esa es una razón. La otra razón es rapidez. En gamma, un proceso de esterilización dura 8, 12, 18, dependiendo de la actividad de la fuente. En electrones es segundo. Eh, claro, si son lotes grandes de producto, pues toma más o menos lo mismo, pero la recombinación se hace muchísimo menos. La ventaja también con electrones es que no hay que recargar fuente. Y es una ventaja de que es un switch on-off. Usted apagó y se fue para su casa y no hay nada irradiando. En rayo gamma, usted bajó la fuente o la fuente está arriba y sigue irradiando. Nunca, la fuente siempre está irradiando. Y como siempre está irradiando, está decayendo. El cobalto decae constantemente, mientras que en electrones, pues no, es un bombillo, vamos a ponerlo así. Si comparamos rayos X con electrones, la penetración del rayo X es muchísimo mayor, pero la generación de rayos X en función de eficiencia es muchísimo menor que con electrones. Si usted conoce un poquitito de la lógica del funcionamiento de los rayos X, es un mismo aparato de generación de electrones que interactúa con lo que se llama un target o un blanco, que es un material de un número atómico pesado y que por frenado produce rayos X. Esos rayos X son los que se utilizan para la esterilización. Pero gran parte de esa energía se pierde como calor y solamente una porción pequeña es que se utiliza como rayos X. Esta todavía es una tecnología que está en desarrollo. Existen varias plantas mixtas que pueden utilizar rayos X o electrones, y porque tienen diferentes salidas, o hay equipos que son solo de rayos X o solamente de electrones. Perfecto. Esa pregunta, que no se lo dije anterior, la hizo Noel Batista. Pregunta Cornelio Florián. ¿Qué elementos de seguridad son importantes durante el proceso de validación de dosis? ¿Seguridad de qué tipo? Porque tenemos que ver seguridad del proceso, seguridad radiológica o qué. Imagino que protección radiológica. Bueno, mira, las plantas de electrones están diseñadas por los protocolos y los estándares internacionales vigentes, y te puedo garantizar que se excede en la parte redundante de los sistemas de seguridad.
Incluso en el blindaje, nosotros utilizamos el límite internacional, no el límite americano. El límite americano es 50 kilogramos por año para empleado, en el límite internacional es 20. Nosotros cumplimos con eso como cálculo inicial, pero está la parte de optimización de la protección radiológica, donde el blindaje se calcula para que el trabajador ocupacionalmente expuesto tenga una dosis igual o menor que la del público general. Muy bien, pregunta Carly Feli. ¿Cuál sería el rango de dosis en kilogray que se debe aplicar para eliminar microorganismos dañinos y patógenos? De nuevo, eso hay que probar el dispositivo médico como tal. Ahí el estándar ISO trabaja desde 11.5 hacia arriba. Bueno, mentira, en la parte de método hay 8.5, después de trabajar hasta 8.5. Y acuérdense de que estamos hablando de niveles de aseguramiento de esterilización de 10 a la menos 6. Si nos vamos 10 a la menos 3, que en el caso de hisopos, de gasas, curitas, la dosis de esterilización es muchísimo menor. Esto no es una cuestión de si el organismo es resistente o no. Si acuérdense que hablamos de que son una combinación de dos factores, que es la cantidad de microorganismos y la resistencia. Entonces tenemos que jugar con esos dos valores cuando estamos validando un proceso de esterilización. Perfecto. Pregunta Giovannino Circelli, que si puede abundar un poco más acerca de los test de cultivo y si hacen pruebas rápidas. ¿De lo que, perdón? De los test de cultivo. Esto es un método, el medio que se utiliza es un medio agar, TCA, es un método comercial, no se hacen pruebas rápidas, el estándar no te permite pruebas rápidas, te permite solamente utilizar el TCA. El estándar que se utiliza no es el 11137, sino el 11737-2, que es el de prueba de esterilidad, y es muy específico en cómo debe realizarse. No se puede uno desviar porque no te lo permite la regulación. Perfecto. Pregunta Queiroz Portorreal. Si hay un cambio en la metodología de esterilización, por ejemplo, de gas a haz de electrones, ¿hay que volver a validar la parte funcional del equipo? ¿De gas a haz de electrones o de gamma a haz de electrones? Bueno, aquí veo gas. Él pone ejemplo. Okay. Óxido de etileno. Sí. Ok, sí, hay que validarlo completamente. El óxido de etileno prácticamente no produce ningún daño, ningún cambio en los materiales cuando se utiliza para esterilizar dispositivos médicos. De todas maneras, hay que hacer la evaluación biológica y toxicológica del dispositivo porque hay unos residuales que se quedan y el óxido de etileno también es altamente oxidativo. En el caso de electrones, por supuesto, hay una serie de recombinación, una serie de compuestos lixiviables que hay que evaluar también durante el proceso. Ahora, vámonos a la parte gamma electrones, que no lo preguntó, pero es algo que quiero también aclarar. Si hacemos una transferencia de rayos de electrones a rayos gamma, hay que hacer prácticamente todo de cero. Ahora, si lo hacemos al revés, de gamma y nos movemos a electrones, hay un truquito que utilizamos en validación y podemos obviar la mayoría de las pruebas y solamente hacer una confirmación citotoxicológica. Esto es porque la cantidad de, como yo le dije al principio, como la recombinación durante el proceso de esterilización por rayos gamma es muy lenta, tarda mucho en recombinarse y se produce una serie de compuestos que no ocurren durante el proceso de esterilización por electrones. Por lo tanto, el daño es mayor y la cantidad de compuestos que se lixivian también. Entonces, si uno pasa de gamma a IBIN, entonces, o haz de electrones, el detrimento en electrones es muchísimo menos. Si es al revés, no se puede hacer, no hay equivalencia. Eso puede, si quieren un poquito más de información al respecto, está un reporte técnico de la ISO, que es el TIR 17, que le da bastante luz al respecto. Perfecto. Para finalizar, esta pregunta va por mi parte. ¿Cuál es el rango de dosis que manejan los POE o personal ocupacionalmente expuesto que trabajan en este tipo de instalaciones?
La dosis permitida, tú sabes cuál es, 20. No, 20. Pero la Sí. que mayormente en el rango que ellos se manejan mayor. Yo fui oficial de protección radiológica por todo el tiempo que estuve en esa compañía y nunca tuve valores que fuesen leíbles en el detector de radiación, en el dosímetro personal. Puede haber por un mal embalaje, un piquito de un microsievert, un mal día, perdón, punto uno microsievert, pero regularmente los valores llegan que no son detectables cuando se leen los dosímetros. Es bien bajito porque es una instalación segura. Nadie entra con el equipo encendido. El único punto donde hay radiación es donde está el generador de electrones atrás, que es lo que se llama el klystron, que genera un poquito de rayos X, pero aún así está blindado, es punto nada. Perfecto. Ingeniero Morilla, por favor. Sí, muchísimas gracias a Fausto Cruz. Tremenda conferencia, cortita, pero muy informativa. Queremos también darle las gracias al ingeniero Walker Cabral, que es director de la Autoridad Reguladora de Uruguay, que nos acompaña, a la doctora Nali Cruz, Saludos a don Walter. sí, al doctor Specter, veo también por ahí a Jorge Torres Díaz, Cornelio Florián, los Arias, tanto José como Kendry, los muchachos del MEN, Jorge Queiroz, Heidi y Pineda, Cintia de Vivi, a los muchachos los participantes de los cursos básicos de protección radiológica que damos en la CNE, a todos muchísimas gracias. Para el próximo jueves tendremos una interesante ponencia sobre producción de radiofármacos a cargo del ingeniero Fran Montero. Así que les esperamos para el próximo jueves y gracias a todos por estas excelentes participaciones. Ya para terminar, y perdón que fue que en la parte de contactos, pues si tienen alguna pregunta, pueden escribirme al correo faustocruz@yahoo.com o enviarme un WhatsApp al teléfono 809-604-9920 y con gusto les puedo responder. Muchas gracias, Fausto.